Mi madre me echó en Navidad y me sacó de mi propio hogar. Ahora dejé de pagar todo y colapsaron sin mí. La mesa se quedó inmóvil. Creí que había escuchado mal. Mi papá dejó escapar una risita nerviosa, como si pensara que era una broma, pero mi madre no sonreía. Se quedó mirándome fijamente, esperando que reaccionara. La tensión apagó de golpe las risas, la música navideña y el olor a pavo recién horneado. Mi hermano menor, Isen, se quedó petrificado con un pedazo de puré a medio camino hacia la boca. Tenía apenas 15 años, con la mirada abierta de alguien que no sabe si está soñando o viviendo una pesadilla. Yo tenía 23, un empleo fijo en una compañía de marketing en Denver, Colorado, y perfectamente podía haberme mudado hace tiempo. Pero no lo hice. Me quedé porque ellos me necesitaban. Yo pagaba el internet, la electricidad, el agua, la despensa cada semana. Literalmente mantenía el hogar de mis padres. Mi madre llevaba años sin empleo y mi padre solo encontraba trabajos temporales mal pagados. No era una carga. Era la razón por la que esa casa seguía funcionando. Y aún así me estaban echando. Hablaremos luego, intentó decir mi papá, con una voz temblorosa. No. Esta es mi casa, y yo decido, interrumpió mi madre, sin siquiera mirarlo. Sus ojos estaban llenos de una frialdad que no había visto nunca. Ni cuando se peleaba por dinero, ni cuando lloraba por no poder pagar algo. Esa noche, ella no quería discutir. Solo quería que me fuera. Tomé aire, solté lentamente mi tenedor y respondí. Y de acuerdo. Ella levantó la barbilla como si hubiera ganado una guerra. Mi papá bajó la mirada. Isen no dejó de observarme, paralizado. No terminé la cena. Me levanté, llevé mi plato al lavabo, miré a Isen y asentí apenas con la cabeza, para tranquilizarlo. Era el único en esa casa que todavía me importaba. Luego subí a mi habitación, cerré la puerta y comencé a empacar. Si querían que me fuera, entonces también vivirían con las consecuencias. Empaqué en silencio. Desde mi cuarto podía escuchar sus voces abajo, susurrando, discutiendo. La voz de mi madre sonaba firme, segura, casi orgullosa. La de mi padre era baja, como si intentara convencerla de que pensara mejor lo que había hecho. Escuché partes sueltas, como: ya es adulta, puede irse. Nos las arreglaremos. Tendría que haberlo hecho hace tiempo. Nos las arreglaremos. Casi me reí. Yo pagaba absolutamente todo, el recibo de electricidad, el internet, el agua, la comida. Hasta el servicio de streaming lo cubría yo. Sin mi dinero, la casa era una caja vacía con deudas. Una hora después, escuché 3 golpecitos suaves en la puerta. Abrí, y Isen entró casi corriendo, cerrándola tras él. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Qué demonios fue eso?, susurró, temblando. No lo sé, respondí mientras guardaba mi laptop en una funda. Pero me voy mañana. Él frunció el ceño, moviendo la cabeza de lado a lado. Esto es una locura. Tú pagas todo. No pueden ni comprar comida sin ti. Ya no es mi problema, dije, sin emoción. Isen muerde su labio, tratando de contener otro llanto. ¿A dónde vas a ir? Lo resolveré, respondí. No tenía un plan claro todavía. Tal vez quedarme con una amiga, buscar algo rápido, pero podía arreglármelas. A diferencia de ellos. Isen dudó unos segundos y luego dijo, en voz apenas audible: ¿puedo ir contigo? Me congelé. Sabía que quería escapar, y con razón. Pero era menor, estaba en la secundaria. Mis padres nunca lo permitirían. Por mucho que quisiera sacarlo de esa casa, no podía. Sabes que ellos jamás te dejarían ir, contesté. Él agachó la cabeza. Lo sé. Terminó de ayudarme a cerrar la maleta, aunque no hacía falta. Creo que solo quería estar ahí. Cuando se marchó, antes de abrir la puerta, murmuró: te vas a arrepentir. Lo miré con una sonrisa amarga. Sí. Pero no tanto como ellos.
A la mañana siguiente salí antes de que cualquiera de ellos despertara. Bajé mis maletas, las acomodé en el auto y observé la casa por última vez. No sentí tristeza, ni rabia, ni pena. Solo alivio. Antes de arrancar, abrí la app de mi banco y retiré mi nombre de todas las cuentas: electricidad, agua, internet, streaming, absolutamente todo. Yo era la titular en esos pagos. Sin mí, en menos de un mes tendrían la casa a oscuras, sin agua y sin conexión. Cerré la app, encendí el auto y me marché sin mirar atrás. Durante los días siguientes me quedé en el apartamento de una amiga, Maya, quien siempre me había dicho que saliera de esa casa. Su sofá era incómodo, su gato me observaba como si yo hubiera invadido su territorio, y su roommate hacía demasiadas preguntas. Pero nada de eso importaba. Era libre. Libre de pagar por personas que me trataban como si fuera un peso muerto. Libre de vivir con alguien que me echó en la cena de Navidad como si yo fuera un intruso. Libre de ser el cajero automático de la familia. 3 días más tarde, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero lo ignoré. Tenía 7 llamadas perdidas de mi papá, 4 de mi mamá y varios mensajes de Isen. No contesté a ninguno. Hasta que Isen envió uno que me hizo sonreír. Se cortó la luz. Mamá está histérica. Como era de esperarse, creían que las cuentas se pagarían mágicamente. Minutos después, otro mensaje. Papá está furioso. Dice que tú hiciste algo. Me reí en voz baja, recostada en el sofá de Maya. Qué irónico. Me trataban como una carga, y ahora estaban viviendo sin luz gracias a que la carga se había ido. Pasaron los días y seguí sin responder. Mi mamá insistía con llamadas, mensajes, incluso me escribió por redes sociales. Mi padre solo llamó 2 veces, y luego nada más. Probablemente esperaba que regresara rogando. Pero yo no era esa niña que podían manipular. Yo estaba viviendo mi vida, buscando mi propio lugar, mientras la suya empezaba a derrumbarse sin mí. Mientras yo buscaba un departamento propio, el caos en la casa siguió creciendo. Isen me mandaba actualizaciones cada día como si me reportara el colapso de un gobierno entero. Primero fue la luz. Luego el internet. Después el agua tardó una semana extra, pero cuando finalmente la cortaron, mi madre entró en crisis. Mamá no sabe ni cómo van a bañarse ahora. Escribió Isen. No pude evitar sonreír. Me habían echado llamándome carga, y ahora estaban viviendo como cavernícolas sin poder ni ver una película. La cereza del pastel llegó con otro mensaje. Papá está rompiendo cosas en la sala. Dice que algo no está bien con las cuentas. Obvio que no estaba bien. Nunca pagaron nada. Yo siempre lo hice. Mi padre estaba como un niño berrinchudo porque su mundo, financiado por mí, se estaba apagando. Ignoré todo. Finalmente, 2 semanas después, encontré un pequeño estudio. Nada lujoso, pero era mío. Usé parte de mis ahorros y me mudé. Era acogedor, un sofá decente, una cama cómoda y, lo más importante, silencio. Paz. Libertad. La misma noche en que estaba acomodando mis cosas, Isen me envió un mensaje que me partió un poco el pecho. Necesito salir de aquí. Sabía que estaba sufriendo, pero yo no podía llevármelo. Era menor. Y aunque me doliera, no era mi responsabilidad salvarlo. Sabes que no puedo sacarte de ahí, escribí. Tardó unos minutos antes de responder. Lo sé. Pero ya no aguanto. Lo entendía. Vivir allí sin luz, sin agua, con mi padre gritando y mi madre lloriqueando, era una pesadilla. Pero yo no podía volver para sostenerlos. Y entonces ocurrió lo inevitable. Esa misma noche, mi teléfono comenzó a sonar. Vi la pantalla y rodé los ojos, mamá. Rechacé la llamada. Después, Isen escribió. Contesta. Suspiro. Terminé respondiendo. Antes de que pudiera decir algo, escuché la voz desesperada de mi madre. Por favor, vuelve a casa. Solté una risa corta. No. Te necesitamos.
Tu padre fue duro, no lo dijo en serio. Y dijo exactamente lo que quiso decir, respondí con frialdad. No podemos vivir así. Lloró, la casa se está cayendo a pedazos. Ese es tu problema, contesté. Sé que nos equivocamos, sollozó, por favor. Y ahí estaba. La misma mujer que me llamó carga estaba rogando por la misma carga que mantenía su techo. Colgué. Me acosté y dormí como nunca había dormido bajo ese mismo techo. Los días siguientes fueron una lluvia constante de llamadas, mensajes, súplicas y disculpas que ya no tenían ningún valor. Mi madre insistía como si su vida dependiera de ello. Isen me pedía ayuda, aunque no sabía cómo podía yo ayudarlo sin volver a esa casa. Y mi padre, bueno, él nunca volvió a marcar. Tal vez esperaba que su silencio me obligara a regresar. No me conocía en absoluto. Una tarde, mientras trabajaba desde mi nuevo estudio, me llegó un mensaje de Isen que hizo que me detuviera. Papá está diciendo que va a vender la casa. Eso sí me sorprendió. Por muy irresponsable que fuera, jamás imaginé que la cosa llegaría a ese extremo. ¿Vender? Respondí. Sí. Dice que es la única forma de salir de esto. Mamá está en pánico, pero él ya está hablando con un posible comprador. Me reí en silencio. Así que, al final, mi padre realmente no era ese hombre de la familia que decía ser. Sin alguien que le resolviera la vida, simplemente se rendía. Esa casa era su única seguridad, su único refugio. Y estaba dispuesto a deshacerse de ella como si fuera basura, del mismo modo en que me echó a mí. Seguía sin sentir lástima. Ignoré los mensajes el resto del día, pero en el fondo sabía que esto todavía no terminaba. Y no estaba equivocada. 2 días después, mientras revisaba correos de trabajo, me llegó otro mensaje de Isen. Va a vender todo. Hasta tus cosas. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Y mis cosas? Escribí de inmediato. Sí. Dice que como tú no quisiste volver, ya no las necesitas. Va a venderlas junto con los muebles. Ahí sí se me encendió la sangre. Ese hombre me había echado, me había tratado como basura, y ahora estaba vendiendo mis pertenencias para sacar provecho. Respiré hondo. Dime la dirección del comprador. Isen tardó unos minutos, pero me la envió. Un hombre llamado M.R. Harold, interesado en comprar la casa y el mobiliario. Guardé mi laptop, tomé mis llaves y salí sin pensarlo 2 veces. El viaje tardó 20 minutos. Cuando llegué, vi a mi padre y a un señor trajeado conversando en la entrada. Estaban sonriendo, hasta que me vieron bajar del auto. Caminé directo hacia ellos. ¿Y estás loca? ¿Vas a vender mis cosas? Solté de golpe, sin filtros. Mi padre me miró primero sorprendido, luego con esa sonrisa irónica que conocía tan bien. Ah, mira quién aparece. Aquí ya no tienes nada. Tú te fuiste, ¿recuerdas? El comprador se quedó incómodo. ¿Hay algún problema? No le respondí a él. Miré directamente a mi padre. No puedes vender lo que es mío. Él soltó una carcajada seca. Si las quieres, cómpralas. Ese momento cambió todo. No iba a dejar que se saliera con la suya. No después de tantos años manteniéndolos. Sonreí lentamente. Perfecto. Vende la casa. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Véndela. Pero cuando lo hagas, no tendrás dónde vivir. Él bufó. ¿Con ese dinero me compraré un departamento, o crees que soy tonto? Sonreí aún más. ¿Con qué dinero, papá? Su sonrisa desapareció. Y entonces lo entendió. Yo ya sabía exactamente lo que iba a hacer. En los días siguientes, me dediqué a hacer algo que nunca había hecho cuando vivía con ellos, ponerme a mí primero, y usar lo que sabía en mi beneficio. Llamé a la compañía de electricidad y notifiqué que la propiedad estaba en proceso de venta. La respuesta fue clara: antes de transferirla, debían liquidar todas las deudas acumuladas. Hice lo mismo con el agua, el gas,
el internet y hasta los impuestos municipales atrasados. Sorprendentemente, había muchas deudas registradas a nombre de mis padres, acumuladas a lo largo de los años, que yo había estado cubriendo con mis pagos mensuales. Mi padre pensaba que vendería la casa, recibiría un gran cheque y empezaría de nuevo. Pero cualquier dinero que entrara se iría directo a pagar lo que debían. Y eso, de por sí, ya era una victoria. Pero yo fui más allá. Recordé un pequeño detalle legal: la casa no estaba solo a nombre de mi padre. Mi madre también figuraba como propietaria. Y ella no tenía idea de que le estaban vendiendo. Así que la llamé. Cuando contestó, su voz sonaba tensa, como alguien que no ha dormido en días. Nunca esperé una llamada tuya, dijo con amargura. No estoy llamando para reconciliar nada, respondí. Solo quería avisarte que tu esposo está vendiendo la casa, sin preguntarte. Hubo silencio. Uno pesado, frío, como si el aire se hubiera detenido. Luego le escuché atragantarse. ¿Qué? Eso no puede hacerlo. Puede, dije, si tú lo permites. Le expliqué cada detalle. El comprador, la reunión, los planes de vender todo, incluso mis cosas. Le conté cómo estaba intentando hacerlo a espaldas de ella. Mi madre quedó muda. Y aunque ya no me importaba como antes, sabía algo: si había una persona capaz de detenerlo, era ella. Al día siguiente, Isen me mandó mensajes sin parar. Están peleando horrible. Mamá está furiosa. Papá no sabe qué decir. Por primera vez en su vida, mi padre no tenía el control. No podía vender nada sin la firma de mi madre. Y sin el dinero de la venta, estaba acabado. Esa noche, Isen me llamó con la voz agitada. No vas a creerlo, dijo riendo casi sin aire. Papá se va de la casa. Me recosté en el sofá, disfrutando cada segundo. ¿Y en serio? Mamá le dijo que si quería tanto venderlo todo, podía irse solo. Te está guardando sus cosas. Le está llamando a amigos para que le presten sofá. No pude evitar reírme. Era poético. Durante años me hicieron sentir que yo era el peso, la carga. Y ahora, el único peso en esa casa era él. En las semanas que siguieron, todo dio un giro que jamás habría imaginado cuando vivía allí. Mi madre, aquella mujer que siempre se dejaba manejar por mi padre, decidió finalmente tomar las riendas. Consiguió más horas de trabajo como cajera en un supermercado cercano, empezó a administrar el dinero y, con esfuerzo, comenzó a liquidar lo que quedaba de las deudas. Sin él. Sin mí. Sin nadie que la mantuviera. Mientras tanto, mi padre se convirtió en una sombra errante. Dormía en sofás prestados, luego en un viejo colchón en el garaje de un conocido, luego en casa de un primo lejano de quien apenas recordaba el nombre. Pero como siempre, no aportaba nada, no ayudaba, no trabajaba. Solo consumía. Tarde o temprano, todos se cansaban de tenerlo. Y lo echaban. El hombre que me llamó carga estaba viviendo exactamente lo que afirmaba que yo era, dependiendo de otros para sobrevivir. Mientras él rebotaba de un lado a otro, yo estaba experimentando algo que jamás había tenido: libertad financiera. Había empezado a invertir el dinero que antes desaparecía pagando las cuentas de todos. Tomé cursos online de finanzas, aprendí a manejar mis ahorros y descubrí lo que era tener dinero para mí. Con el tiempo, obtuve un ascenso en la agencia de marketing donde trabajaba, el mismo empleo que mi padre decía que no me alcanzaría para vivir sola. Y vaya ironía, ese salario había sostenido su vida durante años. Ahora no solo me alcanzaba, sino que me permitía comprar ropa que realmente quería y no solo lo básico. Inscribirme en un gimnasio y cuidar mi salud. Irme de viaje los fines de semana cuando quería. Nada extravagante. Nada exagerado. Solo una vida digna, tranquila y totalmente independiente. Mi estudio era pequeño, pero era mío. Yo pagaba la renta. Yo encendía y apagaba las luces que yo misma podía pagar. Cada vez que abría la puerta, sentía una paz que nunca tuve en esa casa. En cuanto a Isen, él fue el único que permaneció en contacto. Hablábamos seguido. Yo lo apoyaba en lo que podía,
tareas, orientación, consejos. Pero siempre con la misma advertencia. No cometas el mismo error que yo. En cuanto puedas, sal de ese lugar por tu propio esfuerzo. Él prometió que lo haría. Y nuestro padre, bueno. Después de que mi madre le cerró la puerta una segunda vez cuando intentó volver, ya no supe mucho. Solo rumores. Está buscando trabajo pero nadie quiere contratarlo. No tiene donde quedarse mucho tiempo. Se siente traicionado por todos. Qué ironía tan deliciosa. Toda la vida creyó que él era la autoridad, el sustento, la cabeza. Pero ahora nada ni nadie dependía de él. Era el mundo quien lo cargaba ahora. Y él era, por fin, lo que siempre me acusó de ser. Una carga. Los meses pasaron, y mi vida siguió avanzando como si por fin hubiera despertado de un sueño pesado. Mi madre logró estabilizarse económicamente con el tiempo. Con el sueldo y unas horas extra en el supermercado, terminó de saldar las deudas y mantuvo la casa sin que nadie se la quitara. La misma casa de la que me habían echado. Yo nunca volví. No tenía razones para hacerlo. El estudio en el que vivía se convirtió en mi refugio, un espacio que hablaba de libertad cada vez que abría la puerta. Me levantaba en silencio, tomaba café sin discusiones, sin gritos, sin presión. Trabajaba, cenaba, dormía, todo sin la sensación de que alguien necesitaba algo de mí. Mis ahorros crecieron, mis metas se hicieron reales, mi vida comenzó a parecerse a algo mío. Con el tiempo, me mudé a un mejor apartamento, compré un coche sencillo pero cómodo, e incluso empecé a planear mi primer viaje fuera del país. Algo que nunca pude hacer porque siempre había otra cuenta que pagar. Una que no era mía. Isen siguió firme. Estudió, trabajó los veranos, y se preparó para irse en cuanto cumpliera la mayoría de edad. Yo estaba ahí para guiarlo, no para rescatarlo. Le enseñé lo que nadie me enseñó a mí, cómo vivir sin depender de nadie que no te respete. En cuanto a mi padre, su historia se convirtió en una cadena predecible, pocos amigos, trabajos temporales que no duraban, favores que se agotaban. La última noticia que recibí fue la de Isen. Está viviendo con un familiar lejano que no conoce bien su historia. Pero creo que no durará mucho. Y yo lo sabía. Porque él siempre esperó que la vida se encargara de él. Nunca aprendió a cuidarse ni a aportar nada. Nunca entendió que no se puede vivir tomando sin dar. Tarde o temprano, el mundo también se cansa de sostener cargas. La casa donde crecí sigue siendo de mi madre. Isen terminará la escuela y se irá, y ella podrá vivir sin alguien que la manipule. Yo podré visitarlo si quiero, no porque me necesiten para pagar su vida. Recordé la noche de Navidad, cuando esas palabras salieron de la boca de mi madre. Eres una carga y no puedes vivir con nosotros más. Qué extraño. Porque cuando crucé la puerta para irme, dejé con ellos exactamente lo que creían que yo era. No me llevé muebles, ni electrodomésticos, ni dinero. Solo me llevé mi libertad. Y con el tiempo supe algo que cambió todo. La persona equivocada se fue de esa casa. La verdadera carga era él. Y fue entonces cuando entendí algo más. Yo no perdí a mi familia. Ellos perdieron a la única persona que los sostenía.